¿Qué tal, compañeros? Hoy hablaremos de la Gran Guerra. En 1914, Europa estaba al borde de un conflicto global que cambiaría el curso de la historia, la Primera Guerra Mundial, un enfrentamiento brutal entre las principales potencias. Surgió de la combinación de tensiones políticas, económicas y sociales. Exploramos las causas y consecuencias que llevaron a este cataclismo. En primer lugar, el nacionalismo fue un motor clave, especialmente en los Balcanes. Los países eslavos buscaban la independencia, lo que provocó tensiones con el Imperio Austrohúngaro y otras potencias. También el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en Austria, en Sarajevo, en junio de 1914, fue solo el catalizador de lo que ya era un conflicto latente. En segundo lugar, el sistema de alianzas. Esto jugó un papel fundamental. Las grandes potencias se dividieron en dos bloques, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Estos acuerdos fueron pensados para evitar la guerra, pero, irónicamente, garantizaban que cualquier conflicto entre dos países pudiera escalar rápidamente a una guerra mundial. Otro factor fue la carrera armamentista, en la que las potencias europeas se involucraron, aumentando su gasto militar y creando nuevas armas, lo que generó una atmósfera de desconfianza. Y por último, el imperialismo, donde las potencias luchaban por expandir su influencia en África y Asia. Esto alimentó la rivalidad global. Ahora, en cuanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues estas fueron devastadoras. En el plano humano, la guerra dejó millones de muertos y heridos. Las atrocidades de las batallas y el uso de nuevas armas, como la artillería pesada y las armas químicas, muchos soldados regresaron a casa traumatizados y muchas naciones vieron cómo sus generaciones jóvenes desaparecían. Económicamente, la guerra destruyó economías enteras. Europa se quedó sumida en una deuda masiva, mientras que Estados Unidos emergió como una potencia mundial. En lo político, el Tratado de Versalles de 1919 fue el que impuso duras sanciones a Alemania, despojándola de territorios y limitando su ejército. Esto sembró resentimiento en la población alemana, que más tarde sería aprovechado por los movimientos fascistas, especialmente el nazismo, lo que eventualmente condujo a la Segunda Guerra Mundial. También la Revolución Rusa en 1917, impulsada por el caos de la guerra, fue una consecuencia directa. El zarismo cayó y el comunismo se estableció en Rusia, marcando el comienzo de una nueva era ideológica que definiría gran parte del siglo XX. De la gran crisis económica de 1929. El primero es el desplome de las economías domésticas y el segundo, el colapso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la gran crisis financiera internacional. Los problemas económicos comenzaron desde mediados de la década de 1920, cuando los precios de los bienes agrícolas comenzaron a bajar estrepitosamente a causa de la sobreproducción de productos básicos como el trigo. Además, pues comenzaron a imponer altas tarifas al comercio internacional, con la intención de cerrar sus mercados a los productos de otros países y, por si fuera poco, un aumento en el uso del petróleo y la industria del carbón sufrió una inesperada caída. Sin embargo, pronto la especulación de los inversionistas llevó al colapso de la bolsa de valores estadounidense, así que el país entró en una gran crisis económica. Los inversionistas estadounidenses, atemorizados, retiraron sus fondos de Alemania y de otros mercados europeos, lo que ocasionó la quiebra de numerosos bancos. Así, la producción industrial, tanto en Alemania como en Estados Unidos, cayó más, llenándose de desempleados. Y ahora sí, las consecuencias. Muchos jóvenes resentidos comenzaron a unirse en grupos, en parques, en lugares públicos, de manera que la delincuencia aumentó. Entonces, los gobiernos decidieron incrementar la intervención del Estado en las actividades económicas, surgiendo una nueva forma de capitalismo, lo que en el Estado tenía una mayor intervención, aplicando medidas de controles de precio, la construcción en las obras públicas, la generación de empleos. La crisis del 29 provocó un interés por la doctrina marxista, puesto que Marx había pronosticado que el capitalismo se autodestruiría por la sobreproducción. Entonces fue entonces que los obreros e intelectuales de la época empezaron a ver con buenos ojos las ideas del comunismo. Una de las secuelas más devastadoras de la Primera Guerra Mundial no se dio en los campos de batalla, sino en el corazón político de Europa, esto tras la crisis económica que hubo y los tratados de paz, ya que encendieron algunos movimientos extremistas
Fue así que el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania tuvieron terreno fértil para crecer. Es en 1922 que Benito Mussolini toma el poder y esto trajo una era de autoritarismo. Más tarde, Adolf Hitler en 1933, alimentado por el resentimiento que había hacia la frágil democracia de Weimar, de la República de Weimar, y tras el humillante trato que tuvo Alemania, que sufrió Alemania por el Tratado de Versalles, lo cual no ponía muy contenta a toda su población. Y bueno, es que Hitler toma el poder y logra pues movilizar masas y tomar el control absoluto prácticamente de Alemania. Es así que advierte también el historiador Evans en 1921. Su cita es la siguiente: las humillaciones impuestas por el Tratado de Versalles, sumadas a las crisis económicas, crearon un terreno fértil para los movimientos populistas y fascistas en Alemania e Italia. Bueno, el eco de esas decisiones aún resuena como una advertencia de lo que puede surgir cuando la desesperación y el nacionalismo se dan la mano.